No, si comenzamos a dar interrupciones en esta hora, realmente nos vamos a prolongar. Yo le rogaría que se inscriba, congresista. Correcto. Con todo respeto, congresista de la Torre, y se prepare el congresista Hacha. Muchas gracias, presidente. En esta semana de representación hemos estado en el BRAE y definitivamente hay algunos problemas que exhorto a la representación nacional para que se pueda también mediante el Ejecutivo solucionar problemas. En caso de los docentes, el bono de emergencia que hemos aprobado no se está pagando a los profesores en el BRAE, particularmente a los profesores contratados. Igualmente el tema de la carretera Quino a San Francisco está paralizada. Yo invoco al Ministerio de Transportes que reinicie esta obra porque en este momento el pasaje que están pagando de Ayacucho al BRAE es de 150 soles, un costo muy excesivo. Igualmente el tema de los cocaleros seguramente lo va a abordar el colega Hacha, pero es un tema que hay que analizarlo bien antes de acometer la erradicación forzosa que puede perjudicar a humildes familias campesinas. Finalmente también el tema de los cobros excesivos en cuanto a la electricidad en el BRAE por parte del Electrocentro debe merecer la atención de las instituciones pertinentes que tiene el Estado. Reiterar también el pedido que se agende, señor presidente, el tema del Aeropuerto Internacional Chinchero, un proyecto de ley que ha sido ya elevado al Congreso de la República por la Comisión de Presupuesto. Y a la vez invocar al Ejecutivo, establecer el diálogo para resolver problemas. Hay paros en el Cusco con los transportistas, con el Poder Judicial y también con los señores propietarios de grifos que hasta este momento pues no se está teniendo un diálogo sincero, porque se va a perjudicar cuando se limita la venta de combustible, sobre todo la paralización de obras. Rechazamos el narcotráfico, pero creo que se debe tomar unas medidas más adecuadas. Para concluir, presidente, pido a su despacho para que se priorice la discusión de la ley de la construcción de la planta de fraccionamiento en la convención que va a permitir abaratar el balón de gas. Este proyecto ya ha sido aprobado en la Comisión de Energía y Minas. Muchas gracias. El congresista Hacha, se prepara el congresista Merino. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. En estos momentos, señor presidente, denuncio a Cora, quien está erradicando en las cuencas cocaleras del Perú, señor presidente. Está erradicando la hoja de coca de los señores que entregan a la empresa ENACO, señor presidente. No podemos permitir que haya abuso, porque estos señores desde el momento que entregan su hoja de coca a la empresa ENACO son legales. Y a lo menos yo como congresista voy a defender a estos señores, no a esos señores ilegales que realmente se dedican al narcotráfico, señor presidente. ¿Por qué, señor, se les va a erradicar? Señores parlamentarios, no podemos permitir. Y señor presidente, acá en el Perú no estamos permitiendo que se promueva la industrialización de la hoja de coca, cuando en muchos lugares ya se está elaborando, como estamos viendo acá, el pisco coca. También se está elaborando la cerveza. Acá también tenemos cerveza de coca, señor presidente. Tenemos harina de coca, tenemos caramelos de coca, pero señor presidente, indignados. ¿Por qué acá en el Perú no podemos trabajar como el país vecino de Bolivia? Hacer un nuevo reempadronamiento a los cocaleros para saber qué cantidad de cocaleros hay. Porque en la organización que yo pertenezco son cocaleros que entregan su hoja de coca a ENACO. De los cocaleros que no entregan la hoja de coca de ENACO, Ministerio del Interior que se encargue en erradicar sus cocas, señor presidente. A mí me da mucha pena que mis amigos cocaleros que entregan a la hoja de coca de ENACO sean maltratados y reciban un abuso, señor presidente. Y eso no lo voy a permitir, porque en estos momentos hay erradicación en Agüetía. Eso es algo indignante, señor presidente, porque acá yo demuestro todas sus entregas de todos los agricultores. Acá tengo más de 5.000 boletas de entrega, señor presidente, y eso no podemos permitir. Muchas gracias. Congresista Merino, se prepara la congresista Marta Chávez. Señor presidente, el día de hoy, creo, iniciando esta sesión, se ha venido tratando el tema que viene aconteciendo en una de las regiones del país,
que es sumamente grave y que esto no solamente está comprometiendo a esta región del país, sino que aquellos congresistas que venimos haciendo acciones de fiscalización, entendemos que se está propagando a nivel de todas las regiones del país, cuando se quiere investigar, cuando se quiere fiscalizar, cuando se quiere enfrentar a la corrupción, y que lamentablemente la corrupción con la inseguridad ciudadana, con el crimen organizado, con las consecuencias, digamos, delictivas que se vienen dando, es un tema que van de la mano, son hermanos gemelos. Nuestra bancada política, en la presencia del presidente del Consejo de Ministros, claramente estableció que tienen que haber disposiciones por parte del Gobierno Nacional, no solamente comisiones investigadoras como la que estamos proponiendo para ir específicamente a un tema puntual, sino también la disposición por parte del Gobierno Nacional para poder enfrentar el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y la corrupción, señor presidente. Lo digo aquí en el Parlamento porque solamente hemos escuchado que se está dando disposiciones para que la Contraloría General de la República ingrese a esta región del país. Nosotros que hemos venido haciendo seguimiento, ¿cuántas acciones de control ha hecho la Contraloría? Más de 850 acciones de control. ¿Ha terminado en cuántos procesos de investigación de denuncia? En 30 y tantos procesos de investigación de denuncia. Pero ¿qué viene sucediendo con el Ministerio Público? El Ministerio Público, que es un brazo fundamental en la lucha contra la corrupción, no está nombrando peritos contables. Salió una norma, salió una ley que se publicó, pero no se está implementando. Y creo que ahí es el llamado de atención al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, al propio ministro de Justicia, para que se tomen actitudes que realmente podamos enfrentar el crimen organizado y el sicariato que viene desbordándose en todo el país. Mi región, a la cual pertenezco, en este momento está en segundo lugar a nivel nacional en crimen organizado o en sicariato, y hasta ahora no se coge absolutamente a nadie. Y no solamente tenemos que ser responsables la Policía Nacional, si bien es cierto, aquí la responsabilidad es compartida en los 3 niveles de gobierno, pero cuando hay debilidades que no vienen funcionando, es propiamente el Ejecutivo que tiene que dar un dispositivo que permita dar un auxilio a las regiones del país. Un minuto para concluir, congresista. Si no, presidente, terminaremos como México, donde ya se ha desbordado el crimen organizado y está prácticamente sujeto al crimen organizado las propias autoridades. Creo que es la oportunidad, no solo del Congreso de la República, en esta comisión investigadora, donde participen todos los grupos políticos, que es una propuesta de nuestra bancada, sino en las disposiciones que tome el Gobierno Nacional, coordinadamente con el Ejecutivo, en su aspecto, digamos, que participe el Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia Contraloría, el Presidente de la República y sus órganos que permitan disuadir el crimen organizado, la corrupción, que es lo que está prácticamente encimándose al gobierno de turno y pareciera que no se está haciendo absolutamente nada. Ese llamado de atención a través de la Presidencia al Ejecutivo para que tomen acciones que permitan, complementariamente con las investigaciones que hay del Congreso, empezar a disuadir este crimen organizado, la corrupción y la inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez, y se prepara el congresista Héctor Becerril. Presidente, gracias. 3 temas. En primer lugar, señor presidente, la preocupación que he recibido de parte de miembros de la Policía Nacional que vienen prestando servicios en base a los convenios que por ley se permiten a la institución para prestar servicios a las instituciones privadas y públicas, a cambio de obviamente un estipendio. Sin embargo, la denuncia es que pese a que ya transcurrió enero, febrero y marzo, y que las entidades que han recibido esas prestaciones ya pagaron lo que corresponde al Ministerio del Interior, se les ha anunciado que recién se les va a pagar en abril. Eso sería, señor presidente, un abuso. He pedido la información adecuada, pero cada vez más son mayores las denuncias al respecto. Otro tema, señor presidente, es el que se refiere a el ingreso de ciudadanos cubanos en los últimos años. Cada vez más también son más fuertes los rumores respecto de la presencia de ciudadanos cubanos en programas médicos, rural, sobre todo de salud rural y en educación rural. Entonces, creo que conviene, señor presidente, que el Congreso haga conocer al gobierno la preocupación en relación a esto. No queremos repetir experiencias, respetamos y apreciamos y tenemos amigos muy sentidos, señor presidente, de nacionalidad cubana.
conocemos los esfuerzos de ese pueblo, hemos respetado las decisiones de su pueblo, pero no podemos permitir, señor presidente, que puedan haber aquí estas políticas de intromisión o de cubanización del Perú, sobre todo cuando existen profesores y médicos peruanos que no tienen acceso a plazas de trabajo o las tienen en condiciones muy deprimidas. Y sabemos además que cuando Cuba envía a sus profesionales al exterior, gana el Estado y los profesionales les pagan una propina. Un minuto. Gracias. No queremos que eso suceda. Y el tercer tema, señor presidente, es manifestar mi rechazo y sorpresa absoluta respecto de este psicosocial que, conociendo la trayectoria de quien lo ha presentado, simplemente nos lleva a pensar que no es más que una pretendida estafa al pueblo peruano. ¿Qué es eso de los rumores, señor presidente, sobre el divorcio por infidelidad de la familia presidencial, de la pareja presidencial? ¿Qué quieren? ¿Que no nos damos cuenta de que eso sería una treta para hacer que la señora Nadine Heredia fuera candidata una vez divorciada? Ya en un país centroamericano se intentó eso, señor presidente, y el pueblo desarmó esa estafa. Así que cuidado con los que están sembrando esos rumores, cuidado con los que creen que el pueblo peruano y este Congreso es tan tonto como para no darse cuenta al instante, señor presidente, de esa malicia. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Becerril, y se prepara el congresista Yude Simons. Gracias, presidente. Creo que este Congreso no puede quedarse impávido y hacer como que si nada sucediera respecto a los indignantes hechos que están ocurriendo en Ancash hace más ya de 2 años atrás, que ahora han quedado rubricados con la muerte de Ezequiel Nolasco, quien sin ninguna duda ha sido vilmente asesinado por las constantes denuncias que hacía respecto al gobierno regional. Presidente, todo parece indicar que en Ancash el poder político se ha unido con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la policía y con el periodismo, y de esa manera han formado una organización criminal, la misma que viene actuando con total impunidad. No puede ser posible que tan solo algunos fiscales, por entrar a hacer unas denuncias respecto, por ejemplo, a la centralita, hayan sido destituidos 4 fiscales. No puede ser posible que hayan asesinado al hijo de Ezequiel Nolasco en un intento primero por asesinarlo a él. No puede ser posible que luego también vilmente hayan asesinado a una testigo de esos hechos. Una fiscal tiene que estar trabajando a puertas cerradas y con chaleco antibalas. Un candidato actual que está postulando al gobierno regional también ha sido amenazado de muerte. Creemos que no puede ser posible, presidente, que nosotros como Congreso quedemos impávidos ante este hecho que da horror y nos indigna, presidente. Por eso estamos con la Comisión de Fiscalización invitando no solamente a los congresistas de esta comisión, sino a todos los congresistas que tengan la buena voluntad de luchar contra el crimen organizado. Un minuto. Que tengan la amabilidad de asistir este 7 de abril a Ancash, a Chimbote, para una audiencia con toda la sociedad civil organizada. Asimismo, exigimos que a esa audiencia nos acompañe el presidente del Poder Judicial, el Contralor de la República y también el Fiscal de la Nación. Acá, colegas, hay mucho que explicar. Lamentablemente, nadie está haciendo nada en serio por este tema. Creo que es el momento que nosotros, como Parlamento, nos ponemos la voz en alto, nos paremos y paremos a la vez esta gran ola de asesinatos y corrupción que hay en Ancash, presidente. Gracias. Gracias. El uso de la palabra para el congresista Yude Simons. 3 cosas, presidente. En principio, sumarme a lo dicho por el congresista Becerril, pero no solamente es Ancash.
tenemos el mismo problema en Lambayeque, en Chiclayo. La Comisión de Fiscalización encontró responsabilidad al municipio, al alcalde y a sus funcionarios, y sin embargo el Ministerio Público, el Poder Judicial está muy lento. En segundo lugar, por lo que le pido, presidente, que a través del Congreso se oficie al Poder Judicial para que acelere las investigaciones, no entrometerse, sino que acelere las investigaciones. Lambayeque, en Chiclayo, presidente, la cosa está bien grave. Hay una denuncia en la Contraloría por revalorización de volquetes que habría permitido un perjuicio del municipio por 1.200.000 soles. Le pido, presidente, que a través de la presidencia se pueda oficiar a la Contraloría General de la República para que acelere. La gente en Chiclayo está muy indignada y lo que sucede es que todo el mundo le echa la culpa a los congresistas. Si esto sucede en Arequipa, ¿qué están haciendo los congresistas? Si sucede en Lambayeque, ¿qué están haciendo los congresistas lambayecanos? Y eso ya no es responsabilidad nuestra, sino tanto de la Contraloría General de la República, donde se han denunciado, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo segundo, presidente, sumarme a lo dicho por el congresista Romero, para que hagamos todos los esfuerzos de resolver el problema de los mineros informales, no ilegales. Hay que diferenciar minería ilegal de minería informal. Y aquí yo tengo una declaración de compromiso de mineros que se han formalizado, e incluso de la empresa minera aurífera Estrella de Chaparra, con 600 trabajadores que hicieron una inversión para tener una planta ecológica para evitar contaminación y que sin embargo hubo interdicción contra ella, es decir, se bombardeó haciendo pérdidas considerables a estos pequeños y medianos mineros. Entonces quisiera, presidente, entregarle este documento para que el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, informe por qué sucedió eso. ¿Por qué si se están formalizando encima dinamitan la planta que tanto esfuerzo ha costado? Esta gente está formalizada, esta gente inició su proceso de formalización. Y lo tercero, presidente, no se trata solamente de aprobar leyes y abrazarnos. Aquí se aprobó la ley de discapacidad hace más de un año ya. Hace mucho tiempo que se ha pedido la reglamentación, ya venció el tiempo de la reglamentación. Un minuto adicional. Sin embargo, no tenemos el reglamento y todas las bondades de la ley están perdidas en el espacio. En nombre de los discapacitados, en nombre de Javier Díaz Canseco, que fue uno de los promotores de esta ley, presidente, le pedimos que se oficie al Ejecutivo para que de una vez por todas se reglamente y sepan ellos que este Congreso pues aprobó una ley que es el ejemplo en América Latina. Muchas gracias. Gracias, Corita Rimarachi. Muchas gracias, presidente. Presidente, si yo viajara a la OEA y rogándome la representación del presidente del Congreso o de este magno Congreso, de hecho que sería cuestionable. Mucho más cuando se viola la Constitución. El artículo 149 de la Constitución venezolana dice: los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional, que es el nombre del Congreso. Y el artículo 191 manifiesta: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Por eso le han quitado la investidura a la congresista, a la diputada, que estos días algunos muy bien han acompañado en la conferencia de prensa. Y cuando yo ejecute una acción parecida, espero que también me acompañen en la conferencia de prensa, que a todas luces ha violado la normatividad de un país hermano. En el artículo 92 de la Constitución del Perú también se prohíbe estos actos. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado y el desempeño previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Si acá el Congreso no autoriza a un parlamentario a hacer acciones internacionales, está fuera de la Constitución. El tema de fondo, presidente, es que no aceptan que el 25% de la producción petrolera en el mundo, un minuto, el 25% de la producción petrolera en el mundo
que se concentra en Venezuela, Estados Unidos quiere quitarlo y tienen su coro acá. El Perú no puede convertirse en plataforma política de lo que pasa en otro país. Y si quieren campaña política, hablen claro, pero no se oculten. Digan que quieren recuperar el petróleo que lo tiene el Estado de Venezuela para entregarle a Estados Unidos o para que lo administre la derecha. Y entonces ahí que se hable claro, señores, y no se oculte tras estas formas. Y por otro lado, presidente, yo creo que en el Perú estamos atravesando una crisis social con la lucha de los mineros artesanales y que espero que este Congreso tome una posición adecuada, porque en campañas electorales muy bien hablan a favor de lo que le reclama el pueblo, pero cuando están en el Congreso votan en contra del pueblo. Se concluyó el tiempo, señor congresista. Congresista Cabrera tiene el uso de la palabra, se prepara la congresista López Córdoba. Muchas gracias, señor presidente. Justamente se trata del tema de los mineros artesanales, de los mineros informales y de los mineros ilegales. En realidad hay algo que tenemos que comprender. Todas las cosas tienen una naturaleza. La minería ilegal, informal y artesanal en el Perú se da por dos condiciones. Primero, el Perú es un país esencialmente minero, quizá uno de los más o el más importante país minero del mundo. En consecuencia hay minerales, no solamente en el caso del oro y del cobre, sino también de la plata, el plomo, el zinc, el molibdeno, el estaño y tantos más. Y por otro lado existe un fenómeno internacional de precios que ha multiplicado el precio de una manera abrupta en los últimos años. Estas dos condiciones ha hecho que aparezca una minería masiva, lógicamente informalizada, justamente por el corto tiempo de la respuesta en todo el Perú. Y hay diferentes tipos, lógicamente, de minería informal. La base y el sustento fundamental para poder formalizar la minería, inclusive la ilegal, está en que sencillamente hay un acuerdo entre aquellos que son propietarios de los derechos mineros y aquellos que han invadido o que trabajan en esos derechos mineros. Esos acuerdos se han dado en un porcentaje altísimo e inclusive aquellos ilegales que no tienen todavía un contrato están en proceso de poderlos encontrar, de poder lógicamente contratar. En consecuencia, hay una salida perfectamente factible de que la minería, hoy día tan penalizada por la política persecutoria del gobierno, pueda formalizarse. Pero además hay otra etapa de formalización muy importante, que es que tiene que tener aquellos que trabajan en la minería en forma directa, en el socavón, en la labor pequeña, definitivamente una protección de leyes sociales, que para eso también hay que formalizar. Sobre esos dos patrones tiene que haber y el proceso de formalización. No podemos basar el proceso de fiscalización, de formalización. Un minuto adicional. Gracias. No podemos basar sencillamente el trámite de formalización en una serie de exigencias de tipo burocrático, totalmente infecundas, que no saben de a dónde vienen ni a dónde van. Y tenemos definitivamente que tener una decisión y un proyecto para que esa minería que produce 4.000 millones de dólares siga dándole prosperidad y progreso, presente y futuro, a más o menos 400.000 personas, que son 400.000 familias en el Perú. Hacer lo contrario es una torpeza y un sentido ignorante para solucionar los problemas. Decirle además que la media verdad es la peor de las mentiras y la media ciencia es el peor de los conocimientos, y esa es la práctica que tiene en este momento el gobierno frente a la solución de los problemas de la minería informal. Muchas gracias. Bien, señor. Congresista López Córdoba, y se prepara la congresista Natalia. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el cobarde asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco es el último de 9 asesinatos con un presunto móvil político. 9 vidas que se fueron apagando a lo largo de estos años sin que el Poder Ejecutivo ni el gobierno regional haga nada al respecto.
más que archivar denuncias y cambiar fiscales y en general hacer como si nada hubiese pasado. Por eso, señor presidente, pido a este pleno que las muertes también anteriores al consejero regional Ezequiel Nolasco también sean o se reaperturen nuevamente estas investigaciones para dar con los verdaderos asesinos de estas personas. Pero además, señor presidente, le quiero informar a usted y a todos los colegas parlamentarios que Ancash no solamente tiene eso, por desgracia, sino que ahora ya cerca a la Semana Santa, muchos paquetes de turistas que querían llegar a nuestra ciudad, pues están cancelándolas por este terror que existe en esta región. Por lo tanto, señor presidente, señores congresistas, aprovecho y tomo las palabras, igual que mi colega Becerril, para decirle al presidente de la Comisión de Fiscalización que vaya con todos los integrantes de esta comisión, los titulares y los suplentes y los demás que lo quieran acompañar. Señor presidente, está de más decir que nosotros desde los inicios de nuestra gestión hemos venido tratando este tema. Es más, puedo decirle a usted que en muchas ocasiones hemos invitado a los ministros para que nos acompañen, por ejemplo, al ministro Óscar Valdés. Un minuto. Sin embargo, señor presidente, hicieron oídos sordos a nuestro pedido. Señor presidente, yo suplico a este pleno mirar con otros ojos a la región Ancash y que la región Ancash no se tome como ejemplo, como ya lo están tomando en Tumbes, señor presidente, como ejemplo a la región Ancash. Por eso pido a usted tomar en cuenta este pedido que yo le vengo haciendo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Natalí Condori. Se prepara el congresista Balki. Muchas gracias, señor presidente. Es necesario en este pleno dar a conocer al país que vamos a pasos firmes consolidando nuestra soberanía nacional. A 2 meses que una Corte Internacional fijó la sentencia para la delimitación marítima con Chile, en un trabajo coordinado, conjunto, entre los diferentes equipos que lo integran, cartógrafos, la Marina de Guerra de Perú y otras instituciones más, al fin ya se tiene el acta final de las coordenadas, es decir, la fijación de los puntos que delimitan nuestro mar con Chile. Este es un acto ejemplar, pues vemos cómo otros casos han demorado 10 y hasta 40 años para su ejecución. ¿Qué se viene? Se viene el próximo encuentro del 2+2, se viene y una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, modificación de una norma que estoy segura que el Poder Ejecutivo lo alcanzará lo más pronto posible. Finalmente, esto será enviado a través de una carta al organismo de las Naciones Unidas. Señores parlamentarios, con Chile nos espera un futuro positivo pero también de competitividad. Al fin tendremos un nuevo mapa oficial del Perú. Un nuevo mapa a los peruanos nos va a permitir fortalecer y enaltecer nuestro orgullo y nuestra identidad nacional. Señor presidente, este hecho no podía pasar desapercibido en el Parlamento, por lo cual quise hacer uso de la palabra, porque hay que rescatar que ambos países pudieron ponerse de acuerdo y esto es un ejemplo para el mundo porque va en acatamiento de lo que emitió una Corte Internacional y en plena sujeción al derecho internacional. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Balki. Tiene el uso de la palabra. Se prepara el congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los colegas congresistas. Presidente, el pasado 15 de marzo, la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología ha llevado a cabo la 4ª sesión descentralizada y audiencia pública en Madre de Dios
para ver temas de la minería artesanal. A dicha sesión nosotros le hemos invitado al general Daniel Urresti, como también al director regional de formalización, al señor José Pando. No han asistido a esta sesión y en la audiencia pública intervino el señor Walter Arratia Barrantes, director regional de Energía y Minas, donde nos ha informado que hasta el momento no existe ningún minero artesanal formalizado porque las reglas de este gobierno no son claras. Además, que las ventanillas únicas a nivel nacional que han inaugurado con bombos y platillos tampoco funciona. Nosotros, señores, con este diálogo que hubiéramos tenido el 15 de marzo en Madre de Dios, hubiéramos evitado que los mineros artesanales salgan a la calle a protestar y hoy día contamos con varias personas fallecidas. Por eso, señor presidente, pido a mis colegas parlamentarios que la comisión va a presentar una moción y espero que todos los colegas parlamentarios nos apoyen con sus firmas y de esta manera estaría pasando al Pleno del Congreso para una discusión nacional, porque todos entendemos que el Premier está atendiendo a diferentes gremios, pero no atiende a los gremios nacionales y sigue existiendo el problema hasta el día de hoy. O sea, está dividiendo de esta manera para salir de esta problemática que se viene dando a nivel nacional. Un minuto. Por otro lado, señor presidente, en la región de Pasco, en el distrito de Paucartambo, que pertenece a la provincia de Pasco, y en los distritos de Huancabamba y Posuso, que pertenece a la provincia de Oxapampa, por las lluvias torrenciales que se viene dando en mi región, han arrasado con diferentes viviendas y campos agrícolas. Por eso, a través de la representación nacional, solicitamos al Poder Ejecutivo que declare en emergencia estos distritos y de esta manera el Poder Ejecutivo estaría llegando para poder dar el apoyo a estos distritos que necesitan de sus autoridades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Mesías Guevara, y se prepara el congresista Rosas. Sí. Gracias, presidente. Colega congresista, muy buenos días. Qué duda cabe, señor presidente y colega congresistas, que hay muchos temas pendientes en la agenda y de interés nacional, lo cual aquí los congresistas de la República venimos a presentar. Ya se ha presentado el tema relacionado con lo que se refiere a la parte de lo que es el tema de Ancash, en la que creo que todos y cada uno de nosotros estamos de acuerdo. Mi bancada, señor presidente y colegas congresistas, ha presentado una moción para que se conforme una comisión investigadora específicamente del sicariato, de lo que viene ocurriendo en Ancash y en otras regiones. No podemos, señor presidente y colegas congresistas, seguir aplicando la política del avestruz. No podemos seguir siendo indiferentes, porque la complicidad también se sustenta en la indiferencia que estamos teniendo. Yo lamento, señor presidente, que en la comisión anterior de fiscalización se haya archivado el caso del presidente de la comisión, de la región de Ancash. Yo lamento ello y sin embargo creo que es oportuno aún que nosotros tengamos en cuenta y que se formule una comisión especial para investigar a fondo, señor presidente. Y es importante, como aquí se ha dicho, de que también tomemos en cuenta lo que viene ocurriendo con la Fiscalía de la Nación en torno a este tema. Y algo muy importante también en torno a la Contraloría General de la República. Al señor Contralor, una vez más, le pedimos, le invocamos de manera abierta y pública que cumpla a cabalidad con su trabajo. Mi bancada, señor, ya está a punto de presentar una acusación constitucional en contra del Contralor General de la República, porque notamos absoluta indiferencia. A nivel nacional hay muchas denuncias. En la región Cajamarca, a nivel de distritos, a nivel de provincias, ya estamos cansados que crean que incluso que los congresistas somos cómplices, señor presidente. Por lo tanto, anunciamos también que estamos estudiando para acusar constitucionalmente al Contralor General de la República. Un minuto para concluir. Digo esto, señor presidente, porque en definitiva hay muchos temas en la agenda.
Hay muchos temas en la agenda, como por ejemplo defender la democracia. Los que militamos en partidos democráticos y que no tenemos el espíritu dictatorial de nuestra sangre, señor presidente, siempre vamos a defender la democracia y no vamos a entrar en poses como viajar a otro país. Dios sabe con qué pasaje les hayan pagado, señor presidente. Acción Popular Frente Amplio va a defender la democracia y se solidariza con el pueblo de Venezuela, y siempre lo haremos, como lo hicimos, señor presidente, para rescatar la democracia aquí en nuestro país, cuando hicimos la marcha por las calles para defender al pueblo peruano. Acción Popular Frente Amplio se reafirma por los principios democráticos y siempre defenderemos lo que significa la libertad, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Rosas, se prepara la congresista Nicama. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes. Todos sabemos que estamos asistiendo a un sinnúmero de conflictos sociales, presidente. Quiero referirme particularmente al caso de los mineros. Se está tergiversando y dando versiones que no son exactas a la opinión pública. Se está invirtiendo más de 400 millones de soles para interdicción. Sin embargo, para la formalización no se ha puesto ni un solo centavo. Y cuando todos sabemos y recabamos información, hay 70.000 mineros, sí, que tienen declaración de compromiso, pero se pregunta a las autoridades que conocen el tema, ¿cuántos se han formalizado? Ni uno. Aquí hay una situación preocupante, presidente. Ahora, es más, se dice que se persigue y se lucha contra la minería ilegal, pero pruebas existen, presidente, de que la interdicción dirigida por el señor Urresti, quien cumple órdenes de Palacio de Gobierno, han dinamitado una planta ecológica llamada Estrella en Chaparra, en la provincia de Carabalí, el departamento de Arequipa. Entonces, es natural la reacción de los mineros, presidente. Por supuesto, condenamos todo tipo de actos de violencia, como se ha visto en la televisión, pero también condenamos la represión policial, la represión jurídica, la represión militar, y cómo se ponen de acuerdo para reprimir y perseguir a los mineros. Quisiéramos que este gobierno se ponga de acuerdo así inmediatamente para luchar contra la inseguridad ciudadana, contra la delincuencia. Se dan cuenta que se puede, pero no hay voluntad, presidente. Es más, en estos momentos están desalojando a los mineros que vienen reuniéndose en la Plaza 2 de Mayo pacíficamente, violando la Constitución, porque la Constitución garantiza, presidente, que pueden reunirse pacíficamente. Y es más, ayer metieron preso a muchos dirigentes, no solo de Lima, sino de Arequipa, en menos de 24 horas. Ahí sí se aplica la ley y el nuevo Código Procesal Penal inmediatamente. ¿Y cómo no se aplica? Un minuto adicional. Gracias. ¿Cómo no se aplica esta medida con tanta celeridad para luchar contra la delincuencia? Ahí como el presidente de la República no encabeza la lucha contra la inseguridad ciudadana. Yo creo que todos los peruanos tienen el derecho de trabajar, presidente, y quisiera invocar a través de este Congreso que se pueda comunicar con el Ministerio del Interior a fin de que no los repriman, no los persigan y no atenten contra la vida de estos peruanos mineros que vienen representando aquí a sus bases. El gobierno, si bien es cierto, ha dialogado con las bases regionales, que lo puede hacer como cualquier ciudadano, también debe dialogar con la dirigencia nacional, a quienes lo representan. Por eso es que, como se les desconoce, ellos reaccionan. Me ha pedido un minuto de interrupción, presidente, si lo permite. Yo con todo gusto inscribo al congresista Bengolea porque no se está concediendo interrupciones en esta etapa. Hay 3 congresistas, el cuarto sería usted, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Entonces voy a terminar. Quisiera invocar por su intermedio que se comunique con el Ministerio del Interior a fin de que no se ponga en peligro la vida de estas personas, hombres y mujeres que son legítimos trabajadores, por supuesto, discriminando que algún infiltrado puede estar por ahí haciendo violencia, pero los mineros que están aquí han venido a reclamar sus legítimos derechos desde hace meses. Ya concluyó, estimado congresista. Congresistas, quiero antes saludar a nuestro querido colega Agustín Molina Martínez, que está cumpliendo años el día de hoy, y pido un aplauso cariñoso para él. Congresista Celia Nicama. Muchas gracias, presidente. Presidente, nuevamente vemos problemas sociales y están presentes en estos momentos un grupo de mineros artesanales informales, no ilegales,
porque ellos han presentado prueba que pagan impuestos por el derecho de venta. Señor presidente, señores miembros de este pleno, los mineros artesanales en su representación total no han sido escuchados y persisten en hacerlo, porque se encuentran a la deriva en estos momentos con una acción en contra al no tener ellos acceso a este pleno para que verdaderamente hagan su pronunciamiento en qué consiste su reclamo. Señores miembros de este pleno, yo quisiera que ustedes tengan conciencia con respecto al reclamo de esta representación, que lamentablemente en su totalidad no han sido atendidos. En respecto a lo que significa esta actividad minera informal, no es que ellos, según lo que manifestaron ayer en la bancada, no es que ellos no quieran formalizarse, quieren formalizarse. Lamentablemente tienen 3 puntos que quieren ser atendidos y uno de ellos es la tierra. Los terrenos que lamentablemente están siendo lugares de trabajo son terrenos concesionarios por grandes industriales en el sector agrícola. Y lamentablemente esto lo tienen que resolver los ministros que tienen competencia. Por ejemplo, el ministro en bienes nacionales, el Ministerio del Interior, tiene que ver el Ministerio de Agricultura. Asimismo, lamentablemente, toda esta situación de reclamo en que quieren ser escuchados, que no han sido atendidos, eso cataloga una vez más que hay ministros que le hacen daño a nuestro presidente Ollanta. Minuto adicional. Para terminar, por eso ahora comprenden ustedes por qué me reservé en el voto al apoyo al gabinete. Por uno pagan todos, señores. Y yo pido que se evite este acoso a los informales que están exclamando justicia y que no puede ser que sean atentados. En estos momentos están siendo acosados, muchos de ellos van a ser presos desde estos momentos. Yo pido que se paralice esta acción hasta que sean escuchados y se haga una mesa de diálogo, que es la primera fase de la solución de los problemas sociales. Señor presidente, yo le agradecería que, así como lo dijo el colega congresista, que llame al Ministerio del Interior, paralice esta acción y que se convoquen los ministros que tienen competencia y que se haga una mesa de diálogo y se solucione con todos los representantes de todos los lugares de estos informales mineros, que no son ilegales, señor. La pretensión es que ellos acuden a nosotros para ser escuchados y lamentablemente no tienen ni acceso a este pleno. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías Ábalos. Se prepara la congresista Schaeffer. Primero yo. El orden. Gracias, presidente. Electrodunas ICA tiene a un contratista llamada Prosein, quien revisa los medidores, 85.000 medidores en la ciudad de Ica, quien genera las facturas, esta misma empresa, y hay reclamos excesivos de la población. Están cobrando 2.50 dice el medidor y 3.50 o 400 está cobrando Electrodunas, y hay un reclamo tremendo, señor, en la población de Ica en las puertas de Electrodunas. Inclusive el fiscal de prevención del delito ha tomado conocimiento. Señalo también que el exceso de este cobro es sin ningún soporte, sin ningún sustento, y ante tantas denuncias y reclamos, reitero, concurría a Electrodunas. Me entrevisté con Roberto Lorenzetti, que es gerente de Electrodunas, David Chala, Percy Morales, gerentes también, y el asesor legal Renzo Carrera, quienes se comprometieron a buscar solución inmediata. También informaron que ha incrementado de 5 a 7% el incremento en las tarifas, lo que la población, señor, desconoce. Fui acompañado por el jefe regional de Ica de Ocinermín, señor Víctor Purilla, y todos se obligaron a darle una solución inmediata a este tema. Señor, por otro lado, lo que pongo en conocimiento, obviamente, de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Señor, de otro lado, debo recordarle al señor ministro del Interior, señor Walter Albán, que el señor viceministro y el señor general de la Policía Nacional, señor Flores, general Flores, se han comprometido a darle inmediata solución al reclamo chinchano sobre el límite policial. Los chinchanos en ciertas zonas de nuestro territorio iqueño están sin protección policial y hay una serie de desmanes que espero que en los 7, 8 o 10 días que pidieron darle una solución para que se emita y se cumpla la resolución 1013,
sean ellos los que generen que la población y la policía chinchana vaya hasta la zona de Grocio Prado, hasta la zona de Nuevo Ayacucho, para darle protección, reitero, a la gente de ese lugar. Muchas gracias, presidente. Muy amable, congresista. La congresista Schaefer y se prepara el congresista Bengolea. Gracias, presidente. Hemos escuchado el día de hoy a muchos congresistas traer la voz de nuestros hermanos mineros que en estos momentos están atravesando un momento difícil. Acá hace casi 2 años se le dio facultades al Ejecutivo para la formalización. Y yo creo que nuevamente vemos actos de improvisación. No tenían las cosas claras. Los mineros informales, artesanales, ilegales, es una realidad con rostro. Y realmente yo, durante mis viajes que he tenido por el Perú, hemos recogido la inquietud de ellos que esta formalización era totalmente irreal, una farsa. Las ventanillas únicas no existen, todos ellos, muchos de ellos han presentado su CIA y nunca han tenido una contestación. Entonces acá se tiene que hablar claro, señor presidente. El Ejecutivo no puede estar improvisando. Ellos tienen los mecanismos, lo ha podido plasmar el congresista Cabrera, cómo se debe hacer esta formalización. Eso es lo que ellos quieren, pero no más mentiras. Si la policía está ahí tratando de resguardar el orden, porque es parte de sus funciones, no es su responsabilidad esta situación, es una responsabilidad de la improvisación del Ejecutivo. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Bengolea y se prepara el congresista Condori Cusi. Gracias, presidente. Muy breve. Pedía la palabra en ese momento porque quería contestar unas afirmaciones hechas por el congresista Mesías Guevara. No está aquí, pero seguramente me está escuchando en algún lugar del Parlamento. Yo jamás pondré en tela de juicio el espíritu democrático de Acción Popular demostrado a lo largo de los años, sobre todo cuando me viene a la mente la imagen limpia de quien fue presidente de la República 2 veces, hablo de Fernando Belaúnde Terry. Pero debo lamentar sus expresiones en el sentido de referirse mal a 3 colegas ausentes que se encuentran hoy en Caracas, Venezuela, creo representando a la mayoría de los miembros de este Congreso, señor. El señor Martín Belaúnde, presidente de Relaciones Exteriores, la congresista Chacón y el congresista Galarreta, es conocido por todos, viajaron a Caracas en compañía de la congresista Machado, que hoy está siendo, es nuestra impresión, la de la mayoría de quienes aquí estamos, víctimas de ni siquiera de un proceso, de una sanción absurda de quien sencillamente se ha constituido en juez, sin serlo, para decir él por sí mismo que ella no es más diputada. Creemos que ahí tenemos que alzar nuestra palabra, creímos una obligación como parlamentarios de América Latina de estar con ella, y no solamente en palabras y aquí a la distancia, sino acompañarla. Fuimos muchos los parlamentarios que estuvimos en esa idea, representantes de todas las bancadas, incluyo al congresista Lescano, quien no me dejará mentir y seguramente él luego dirá su palabra. Él mismo estuvo dispuesto a viajar hasta un último momento en que por razones personales no pudo hacerlo, como ocurrió con otros, de manera que yo lamento muchísimo las expresiones absolutamente fuera de lugar del congresista Mesías Guevara para con estos 3 colegas que están, creo, representándonos dignamente a todos nosotros en una situación muy difícil como la que se está viviendo en la capital venezolana. Esperaremos su retorno, esperaremos qué es lo que tengan que contarnos y decirnos de lo que ellos han visto y vivido de primera mano y no de lo que están escuchando a través de terceras personas o a través de consignas partidarias o ideológicas que pueda recibir uno u otro. Así que sean estas palabras de desagravio para con la congresista Chacón, para con la congresista Belaúnde y el congresista Galarreta, que creo están cumpliendo una magnífica tarea, reconocida por todos a nivel internacional y que nos están dejando de verdad muy en alto como defensores de la democracia y de la libertad por encima. Gracias, congresista Condori Cusi. Perdón, un minuto adicional, disculpe usted, congresista Bengolea. Solo 10 segundos, presidente. Estaba diciendo simplemente que yo me sentía más que satisfecho por la tarea que están haciendo, demostrando que el Congreso peruano puede estar a la altura de las circunstancias y puede brindar un respaldo real a las cosas en las cuales cree, en la libertad,
en la democracia, en los derechos humanos, más allá de discursos a la distancia, sino con hechos concretos, como es la presencia de estos colegas nuestros, por cuya labor explícitamente hoy yo me siento más que satisfecho. Gracias, presidente. Gracias, congresista Condori Cusi. Sí, presidente, quiero comunicar a la representación nacional de que el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la mañana, hemos llegado a una conclusión, toda la bancada Puno, respecto al paro de los mineros en la región Puno, como parte también del contexto nacional. El mérito del gobierno actual del presidente Ollanta Humala es de haber encaminado el proceso de formalización de la minería artesanal y la pequeña minería. En ese contexto comunico a la representación nacional de que en 30 días, a lo más, es el compromiso de Activos Mineros SAC, 100% empresa estatal, está ya entrando en proceso de licitación y adjudicación de la comercialización exclusiva del oro, y esto va a mejorar el precio de una otra forma para beneficio de los pequeños mineros y mineros artesanales. Lo mismo, hay 120 días para una revisión de la normatividad vigente que posibilite el saneamiento y la formalización más apropiada para los pequeños mineros y los mineros artesanales. El gobierno apuesta a que la minería tiene que convivir con el desarrollo, pero un desarrollo sostenible, con tecnología limpia, aportando los recursos y los impuestos que le corresponde al Estado peruano y al país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Señores congresistas.